Amadas hermanas en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotras. Sean nuevamente bienvenidas a este tiempo de estudio femenil semanal. El día de hoy, 20 de julio del 2025, habremos de considerar la lección de estudio que primeramente Dios presentaremos el próximo sábado en nuestras localidades. Y pues esta lección tiene el título de honrar a Dios en cada etapa de la mujer. Vamos a entender qué quiere decir este título, cómo se presenta a nuestros oídos y bajo qué causales, ¿no? Vamos a entenderlo. Y para ello, pues vamos a hacer una oración, hermana Carmen. Vamos a pedir a Dios para que este estudio sea bendecido y que mis hermanas que habrán de agregarse al tiempo de análisis de la palabra de nuestro Dios, como aquellos que habrán de ver la grabación en el transcurso de la semana, que todos podamos ser edificados a través del nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, hermana Carmen. Sí, hermano. Eterno y soberano Padre, creador del universo, Dios omnipotente que moras en luz inaccesible. Santo es tu nombre, Señor, y con humildad hasta el lugar santo de tu morada elevamos nuestra plegaria. Te damos las gracias, Padre eterno, porque nos concedes la vida hasta este momento, porque nos guardas con bien y nos das la oportunidad, Señor, de volver a meditar en tu palabra, eterno Dios y voluntad, y conocer, pues, estas leyes, Padre eterno, que como lo dice el título de nuestro estudio trimestral, pues se aplican en la vida diaria de cada uno de nosotros y de mis hermanas, que lo considerarán a través de lo que hoy habrá de plantearse. Bendice a quienes ya están conectadas, a quienes van a agregarse a este tiempo de estudio, a quienes podrán ver esta retransmisión, Eterno Dios, a través de el canal de YouTube y a través de los grupos. Que todo sea para tu honra y gloria, Señor, y que a través de este estudio tu iglesia, Señor, sea cimentada, sea, eterno Dios, conocedora de tu voluntad y también sabia, eterno Dios, en el propósito de cumplir y obedecer los mandamientos que nos has dejado. Bendice nuestro estudio y concédenos hallar gracia delante de tus ojos para aportar, eterno Dios, a la obra que tú has logrado a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te lo imploramos con humildad, aunado el perdón de nuestras faltas, Padre eterno, en el glorioso nombre del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Y bien, hermana Carmen, vamos a comenzar el estudio y en el estudio de esta tarde, pues vemos el título Honrar a Dios en cada etapa de la mujer. Vamos a ver la lectura bíblica, mi hermana Carmen, allá en el capítulo 15 del libro de Sí, Levítico, hermano. versículo 19 al versículo 30. Hermana Carmen, usted es la indicada hoy para apoyarnos con la lectura bíblica. Adelante. Sí, permítame. Claro que sí, hermano. Dice, y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, sí es ese, ¿verdad, hermano? Mi hermana. Su flujo fuere en su carne, y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que ella se acostare mientras su separación será inmundo, también todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare a su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la tarde. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos y lavaráse luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y si estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda la cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando obtuviere flujo de sangre, más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la inmundicia de su costumbre. Cualquiera que tocare en esas cosas será inmundo,
y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la tarde. Y cuando fuere libre de su flujo, se ha de contar 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o dos palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y el sacerdote hará de uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su inmundicia. Amén. Amén, hermana Carmen. Gracias, hermana Carmen. Dios te bendiga. Vemos dos cosas bien Gracias. importantes y notamos, hermana Carmen, que habla de un aspecto en particular. Esto tiene que ver con el periodo menstrual de la mujer, ¿verdad? Sí, Primeramente hermano. vemos esta situación que se menciona desde el versículo 19 hasta el versículo 14. Entonces es una condición en la que, pues para el pueblo de Dios que vivió un tiempo, hermanos, en que nuestro Dios habitaba en medio de ellos a través del santuario del tabernáculo que se erigía en el desierto, porque recordemos brevemente que nuestro Dios da una orden a Moisés y les dice hacer mano un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Entonces, el hecho de que nuestro Padre Celestial habitara en medio de sus hijos y que tuviera esa interacción en medio de ellos, conllevaba la situación de que hubiese normas higiénicas en este sentido muy estrictas, ¿no? Hermanas, este tema que analizamos hoy pues ha cambiado mucho. Notamos en algunos pasajes que mi hermana Carmelita leía, hermanos, sobre los lugares donde la mujer pudiese tener interacción, ¿no? Por ejemplo, decía el versículo 20: todo aquello sobre que ella se acostare mientras su separación será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare a su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la tarde. Bueno, en este caso, mis hermanas, es importante mencionar que las normas de higiene para nuestro tiempo son muy diferentes, ¿no? En aquel tiempo las mujeres utilizaban trapos para calmar su periodo, ¿no? La hemorragia que de alguna forma venía, hermanos, porque hay distintos tipos de periodo. Y en algunos casos, pues esos trapos que menciona la escritura como trapos de inmundicia, no lograban retener el total de lo que la mujer segregaba, ¿no? Entonces, podría ocurrir la situación de que algún mueble, algún utensilio que se ocupaba para la interacción de la mujer, fuese su cama, fuese una silla, pudiese ser manchada, ¿no? Entonces Dios decía que al ocurrir esto, también esos inmuebles quedaban impuros, ¿no? Y si alguno tocaba accidentalmente sobre aquello, pues también quedaba impuro, y ya lo hemos mencionado. Esto es en razón, amados hermanos, al hecho de que el santuario de Dios estaba en medio de ellos. Entonces, recordemos que allá en Levítico nuestro Dios habla al pueblo de Israel y les dice, bueno, yo soy el Señor su Dios, soy santo, y ustedes serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. En este sentido, hermanas, es importante mencionar que la impureza de la que hablamos ahora no es una impureza que convierta a la persona que lo vive, que lo participa en una persona pecadora, no. Cuando la escritura menciona que la mujer vive un estado de impureza por la condición de su periodo menstrual, se hace alusión, amadas hermanas, a una condición de no posibilidad para participar de los cultos sagrados. La palabra hebrea que se emplea para designar esta parte es tame, y habla de una impureza ritual. Es decir, la mujer no podía estar en el servicio de culto a nuestro Dios, no podía tocar cosa santa, no podía venir al santuario, pero, hermanos, solamente es en ese sentido una impureza de tipo ritual. No constituía a la persona como pecadora, dado, amadas hermanas, que el proceso de limpieza en el cuerpo de la mujer es un hecho que Dios mismo estableció en el comienzo de su obra. Vamos, la mujer es producto de la imaginación creadora del Dios Todopoderoso. Y hoy que la ciencia es tan avanzada,
mis hermanos y hermanas, pues podemos entender que lo que sucede en el organismo de la mujer es que después de prepararse un tiempo para gestar a un ser dentro de sí, cuando esto no sucede, el cuerpo desprende todo esto, lo segrega y entonces la mujer comienza un periodo de limpieza en su interior, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Muchos hermanos se han preguntado acerca de este asunto y han planteado que de alguna forma Dios pudiera estar discriminando a la mujer a través de esto, ¿no? Que estuviera estándola encasillando en alguna condición de pecado, pero no es así. Es una condición de impureza ritual. Solamente eso, la mujer no puede venir a la casa de oración, no puede tocar la Biblia, no puede tocar cosa santa, pero sí puede quedarse en su hogar a descansar, puede quedarse en su hogar a reposar, a ver alguna transmisión como se ha dictaminado a través de nuestros concilios, de reposar sobre todo, ¿no? Lo que se ha dicho en este sentido es que la mujer no debe hacer trabajos de labor que sean pesados, porque es sábado, porque es día de reposo y porque la mujer entendemos que ha recibido de parte de Dios el cuidado de guardarse en este momento. Entonces, hablábamos de una impureza que se da por el periodo menstrual en la mujer. Pero en el versículo 25, del versículo 25 al versículo 33, se habla de una segunda situación, hermanos. Y la situación que ocurre en este caso se presenta cuando el periodo de la mujer se hace irregular y entonces traspasa los términos o los tiempos que la escritura dice. Leíamos en el pasaje que mi hermana nos comparte en el capítulo 15 de Levítico, versículo 19, y la escritura dice claramente, hermanas, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su carne, 7 días estará apartada. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite de tiempo que Dios considera, hermanos, para que una mujer termine su periodo, aunque hoy en día, hermanos, es importante mencionar que se ha concluido que en algunos casos pueden ocurrir situaciones en que el periodo menstrual de la hermana no dure 6 ni 7 días, o 3 o 4 días, como puede ser normal. Puede ser un periodo anormal que dure 8 días, pero como algo común. Eso es algo interesante, ¿no? Digo, es un tema muy particular que en algún determinado momento nuestros hermanos pueden compartirnos o podemos llevar a cabo en el estudio. Mi hermano ministro Carlos Pacheco tiene un estudio muy importante sobre esto. Entonces, hermanas, el periodo de tiempo normal, considerado así, para que una mujer cumpla su tiempo de apartamiento son 7 días, de acuerdo al mandamiento. Pero dice la escritura en el versículo 25 que cuando la mujer siguiere, dice el versículo 25, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre o fuera del tiempo o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda. Aquí hay una segunda condición, hermana Carmen, que Sí, analizamos. hermano. Esto ocurre cuando pues el periodo de la mujer ya no es normal, ¿verdad? Cuando pasa esos 7 días y se hace un flujo abundante de 2 semanas, 3 semanas, dice la escritura que esto ya puede ser catalogado como algo anormal y entonces entra una condición en la que la mujer no puede venir a la casa de oración, no puede congregarse, no puede tomar el libro impreso de la Biblia, hermanos, hasta que esto suceda. Cuando esto termina, dice la escritura en los pasajes que leíamos, entonces, a partir de que termina el flujo de la mujer, el flujo anormal, que pudiera ser por alguna condición de salud, entonces la mujer cuenta 7 días y a partir de entonces es apta para participar de los servicios de culto a nuestro Dios. Notemos que esto es muy diferente a lo que hemos tratado primeramente en el asunto de un periodo menstrual normal, ¿no? Algo que pudiéramos mencionar como rutinario. Estamos hablando de algo anormal y en síntesis, cuando hablamos de estas dos cosas, yo mencionaba hace un momento, mis hermanos, que para algunas congregaciones, para algunas denominaciones, la ley de la purificación ya no tiene un cumplimiento. Para nosotros lo tiene y lo tiene porque la palabra de Dios es
una palabra permanente, una palabra eterna como el Dios que la profirió. Y ahora que hablamos de este tema, hermanas, honrar a Dios en cada etapa de la mujer, eh, estas etapas bien pueden ser representadas por esas situaciones que la mujer vive, ¿no? El periodo menstrual de la mujer pues se presenta a determinada edad, a veces en la adolescencia, en la juventud, y entonces esta etapa de periodo menstrual viene a formar una parte importante en la vida de la mujercita porque una vez que esta comienza, pues se está presente durante mucho tiempo hasta que cesa esta costumbre ya en el periodo de la adultez, ¿verdad? Entonces, hablamos de una condición Sí, bien importante porque es una etapa de la vida de la mujer en la que ella, hermanos, pues tiene que honrar a Dios, de acuerdo a lo que hoy leemos, honrar a Dios en cada etapa de su vida. Y en esta etapa que es tan importante y que representa una bendición muy grande, porque no podemos llamarlo de otra manera, hermanas, que la mujer tenga esta condición de eh, llegar a una etapa importante de reproducción en su vida, es importante porque es la bendición que Dios le ha dado al género humano para criar hijos, para obrar el milagro que se gesta en el vientre de la mujer, de concebir hijos, de traerlos a la vida con la herencia genética y todo lo que nosotros eh, heredamos a ellos a través de los genes, a través de nuestros hábitos. ¿Verdad? Es importante, amadas hermanas. Entonces, cuando mencionábamos este asunto, hermanas, de algunas congregaciones o denominaciones que están en contra de la ley que ahora estamos mencionando, nosotros decimos, de ninguna manera Dios puede avergonzarse de lo que Él ha creado, para nada. Dios no puede avergonzarse de lo que ha hecho porque Dios lo creó, porque Dios fue el hacedor de esto mismo. Dios visualizó esta condición, Dios preparó el cuerpo de la mujer de esta manera, entendiendo que esto es una gran bendición, porque cuando la mujer logra, amados hermanos, concebir un hijo o hija en su vientre, entonces el milagro de la vida sucede. ¿Qué es el cuidado entonces que tiene Dios para con la mujer? El hecho, amados hermanos, que se leía en los pasajes de no tener necesidad de venir a la congregación, de quedarse en su hogar a reposar, de tener un cierto reposo. En la antigüedad, hermanas, era muy recalcado el hecho de tener cuidado de los lugares donde ella tenía interacción y demás, pero lo recalcamos, hermanas, es importante mencionar que era en razón a esa interacción cercana, muy cercana que el Dios de Israel tenía para con su pueblo. Él habitaba en medio de su pueblo, su tabernáculo santo estaba en ellos, entonces Dios exigía que tuvieran pues muchos cuidados en ese sentido, ¿no? Mucha protección en esta parte y mucha santidad, eso es importante, porque de esto trata lo que ahora leemos. Vamos a pasar a la lectura del versículo para memorizar, hermana Carmen, que sí, dice de hermano. esta manera, dice, hermana Carmen, el capítulo 6 versículo 19 de primera carta a los Corintios. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no Que no sois sois vuestro. vuestros. Esto lo escribe el apóstol Pablo, amados hermanos, unos tantos cientos de años después, unos, unos cientos, muchos siglos después, hermanos, y el apóstol Pablo pues presenta a la congregación este hecho y dice, bueno, meditemos en esto, que en el hecho de saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no lo podemos tomar como algo malo al leer en Levítico capítulo 15, versículos 19 a 30, o Levítico capítulo 12, que nuestro Dios tiene ordenanzas con respecto a la purificación de la mujer. De ninguna manera Dios puede avergonzarse de lo que ha hecho. Y ese es es un punto medular en esto que hablamos hoy. Dios honra lo que ha creado y por eso tiene cuidado de lo que concierne a la mujer y le pide a la mujer que esté en su hogar, que descanse, que repose, que tenga un cuidado. Hoy en día decíamos el asunto, hermanas, en el que se complicaba tanto que las mujeres pudiesen estar en un lugar u otro, ha cambiado porque gracias a la tecnología y al descubrimiento de nuevas formas o métodos de cuidado, hoy en día nuestras hermanas pueden tener esa protección o ese cuidado
pueden evitar sentirse incómodas, aunque comentando con algunas de ustedes en algún determinado momento, sí hacíamos saber, hermanas, escuchaba sus pláticas y decían algunas de ustedes, pues que es un poco incómodo, ¿no? De pronto estar en un lugar fuera en esas condiciones y nosotros decimos, bueno, es muy natural sentirlo y creo que Dios fue sabio en este aspecto al pedir que la mujer tuviese el cuidado de reposar en este sentido, ¿no? No bajo una condición de pecado, porque no es pecado que la mujer tenga su periodo menstrual, no es pecado, no lo puede ser porque es una condición que Dios le dio a nuestras mujercitas y que conlleva la bendición, hermanas, de procrear hijos que alaban y bendicen el nombre de nuestro Dios. Entonces, no es como tal una condición de pecado, solamente es una condición de impureza ritual. Eso quedémonoslo muy claro. Una condición de impureza ritual. La mujer no puede estar en la casa de oración, no puede tocar libro santo, pero de acuerdo a nuestras concepciones ahora a través de la dirección del Espíritu de Dios, pues hemos dicho que puede quedarse en casita, puede, amados hermanos, prender algún dispositivo electrónico, considerar algún estudio bíblico, en internet, lo puede hacer. Entonces, las condiciones, pues, en esta parte han mejorado para bien, ¿no? De muchos. Vamos a leer, mis hermanos, el capítulo 12 del libro de Levítico. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 12 porque aquí se presenta otra condición que nuestro Dios menciona como importante en el aspecto, mis hermanas, de la impureza que la mujer logra cuando en este caso, como en el caso que ahora vamos a leer con la participación de mi hermana Raquel Jaimes, ella concibe. Dice Levítico capítulo 2, hermana Raquel, vamos a dar lectura del versículo 2 hasta el versículo 7, hermana, por favor. Adelante, hermana Raquel. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermana. Por favor. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo será inmunda. Y al 8.º día circuncidará la carne de su prepucio, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo del testimonio y al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Está ahí, hermana. Amén. Amén, Gracias, hermano. hermana Raquel. Dios le bendiga. Sí, Hermanos, entonces vemos una segunda condición que se da ahora, ¿no? Ya hablamos del periodo menstrual, normal, del periodo menstrual que puede ser considerado irregular, pero ahora hablamos de esta condición en la que la mujer adquiere una situación de impureza al concebir varón o hembra, dice la escritura. Entonces, esto es importante, hermanos, porque el pueblo de nuestro Dios ha sido punta de lanza durante mucho tiempo en temas de cuidado, ¿no? De protección a la mujer. Y creemos que el ejemplo que ahora estamos leyendo en Levítico capítulo 12 es muy importante para esto, porque cuando Israel recibe la ordenanza de nuestro Dios a través del legislador Moisés, pues era el año 1400 antes de Cristo, ¿no? Entonces, desde ese tiempo, nuestro Dios ya enseñaba a los hijos de Israel que la mujer tenía que tener un periodo de descanso, ¿no? Leíamos en la lectura que nuestra hermana comparte con nosotros
una lectura que conocemos, cuando la mujer paría varón, dice que eran 7 días en su purgación más 33 días, un total de 40 días. 10. Cuando la mujer concebía una hembra, una mujercita, dice la escritura que eran un total, amados 14. hermanos, de 66 días más los 14 días de su purgación, es decir, 80 días de apartamiento. Hermanas, y esto no refleja otra cosa que el cuidado que Dios tiene para con las mujercitas que obran en su vientre, el milagro de crear La vida, vida. ¿no? Hermanas, con referencia al asunto de los 40 u 80 días, menciono así rápidamente, se han hecho muchos comentarios, hermanas, ¿no? De pronto se piensa que se denigra a la mujer. Ya sé que tal vez estoy mencionando mucho esa palabra, pero es que el mundo lo ve de una forma muy impositiva, muy negativa, hermanos. Entonces, tenemos como importante mencionar que algunos comentaristas sugieren que el hecho de que Dios diga el varón 40 días y la mujer 80 días, pues sugiere la importancia que Dios da a las mujeres en el sentido de que a través de ellas se obra la vida que sustenta y mantiene al género humano sobre la faz, ¿no? Entonces, es el cuidado que Dios tiene para la creación que ha hecho, indudablemente que nadie más como el creador de las cosas para saber la importancia que éstas necesitan, el cuidado que ellas requieren, así como nosotros lo manifestamos a través de las cosas que Dios nos permite allegarnos, el cuidado que damos a nuestro auto, a nuestra casa, a nuestras herramientas de trabajo, etcétera. Hermanos, Dios tiene un cuidado para con su creación y no estoy comparando, aclaro, porque la mujer no tiene comparación, pero el cuidado que Dios tiene para con la mujer que ha creado y que le ha dado la bendición de ser la progenitora de la especie humana, pues es muy grande. Entonces, entendemos en este estudio que es una gran bendición que Dios, amadas hermanas, ha dado a la mujer pues al vivir estas condiciones, ¿no? De pronto son etapas que pueden ser incómodas, que no pueden ser muy gratas, pero vaya, hermanas, a través de ello Dios genera el milagro de la vida, el milagro de la bendición de los hijos, y la palabra de nuestro Dios, recuerden, amadas hermanas, dice que eh, los hijos son herencia de Jehová, dice la Escritura, así lo dice, he aquí heredad de Jehová, Son son los los hijos. hijos. Y entonces la palabra de nuestro Dios de ninguna forma, amados hermanos, se contradice. Dice el Salmo 127, versículo 3, mis hermanas, es el pasaje que estaba recitando en parte hace un momento. Dice así, he aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto de qué? Del Del vientre. vientre. Entonces, esto es sumamente importante, amados hermanos, porque nuestro Dios de ninguna manera puede tener un pensamiento ajeno a la bondad que sugiere el hecho de que Dios nos haya dado a través de las mujeres la bendición, hermanas, de podernos reproducir, la bendición de poder crear hijos que alaben y glorifiquen el nombre de Dios, que vengan a ser líderes para la congregación, que vengan a ser guías. De ninguna manera, más bien tendríamos que entender que dentro de esto que hablamos ahora, esta parte de la etapa de la mujer que concierne su periodo de purificación en la menstruación o al procrear hijos, hermanas, en ese sentido, pues tiene que ver con la misericordia que Dios tiene para con ellas, conociendo la importancia que ustedes tienen, amadas hermanas, para los propósitos de nuestro Dios. Vamos entonces a leer los primeros párrafos de esta lección, hermanas. Vamos a empaparnos de conocimiento. Voy a pedir a mi hermana Carmen que nos apoye a leer el primer y segundo párrafo, por favor, hermana Carmen. Sí, hermano. Adelante. Dice, Dios en su infinita sabiduría y amor estableció leyes que no solo regulaban la adoración y la conducta moral, sino también aquellas que cuidaban el bienestar físico, emocional y espiritual de su pueblo. Entre estas leyes están las relacionadas con la purificación después del parto y la menstruación, descritas en Levítico 12 y Levítico 15, 19 a 30. Aunque en apariencia pueden parecer leyes rituales del pasado, en realidad contiene principios de salud, descanso y respeto por los procesos naturales del cuerpo
femenino que siguen siendo profundamente relevantes. La ley de purificación por concepción en Levítico 12 dice establecía un tiempo específico de reposo para la mujer después del parto, 40 días si nacía un varón y 80 días si nacía una niña. Durante este periodo la mujer debía abstenerse de actividades religiosas y conyugales, dándole a su cuerpo el tiempo necesario para recuperarse. Al finalizar debía presentar una ofrenda como señal de purificación. Este tiempo no implicaba pecado ni castigo, sino un espacio sagrado para sanar, reconectarse con Dios y reintegrarse gradualmente a la vida comunitaria. Incluso María, la madre de Jesús, cumplió con esta ley, demostrando su validez y honra ante Dios. Gracias, hermana, Carmelita. Hermanos, voy a invitarlos a leer este Éxodo capítulo 15, versículo 26, porque cuando hablamos de estas leyes, cuando hablamos de las leyes de nuestro Dios en general, el mundo tiene un concepto muy, muy impositivo de lo que esto representa, ¿no? El mundo ve solamente prohibiciones de no hagas esto, no hagas aquello, pero para nosotros que hemos aprendido por la misericordia de Dios la importancia de estas leyes y mandamientos, sabemos que estas representan el cuidado y el interés que Dios tiene para con nosotros, el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Al pueblo de Israel lo presentaba de esta forma, hermanas. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 26 así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Entonces, a través de estas lecturas, de este pasaje que leemos, nuestro Dios pide a los hijos de Israel, hermanos, que escuchen atentamente la voz de Jehová su Dios, que hagan lo recto delante de sus ojos, que den oído a sus mandamientos. Y Dios dice, si ustedes cumplen sus mandamientos, si llevan a efecto estas ordenanzas que yo les estoy dando, yo voy a guardarlos de todo mal. Voy a guardarlos de cualquier enfermedad porque de hecho, yo soy Jehová su sanador, ¿no? Es algo bien maravilloso que Dios nos concede a cada uno de nosotros y que creemos, mis hermanas, que es una parte muy importante, ¿no? Por lo que leíamos. Ahora, ya hemos comentado de este primer párrafo con respecto al descanso del cuerpo de la mujer como un proceso natural, necesario, hermanos, para que el cuerpo de la mujer se restablezca. En el párrafo número 2, donde hablábamos acerca de la concepción de la mujer, pues se mencionaban algunos aspectos, ¿no? Que algunos que ya son conocidos de parte de nosotros, porque los hemos eh, sabido de mucho tiempo y han sido muy claros y puntuales en lo que respecta a nuestra educación con esta parte de la ley de nuestro Dios. El hecho de saber que no podemos venir a la congregación cuando una mujer da a luz a un hijo o hija, sabemos que no puede venir a la congregación, que no puede participar de los servicios de culto, que no puede tomar el libro santo de nuestro Dios, la Biblia impresa, etcétera, hermanos. Pero la escritura aquí, el párrafo, hermanos, menciona una parte que la escritura recalca muy importantemente, porque dice la escritura que es un periodo de restauración, un periodo de sanación interna en la mujer, en ese lapso de 40 u 80 días, según sea el caso, en el que ella debe abstenerse de muchas cosas, de hacer trabajo, de venir al santuario, pero hay algo importante que quizás sea necesario recalcar, dice Ezequiel capítulo 18, versículos 5 y 6, mis hermanas. Ezequiel 18, versículo 5 y versículo 6. Probablemente esto que vamos ahora a mencionar, amadas hermanas, sea algo no fácil de mencionar, de hablar, para con nuestros hermanos o hermanas, pero la Biblia sí lo requiere así, hermanos. Dice aquí el capítulo 18, versículos 5 y 6, y el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni llegare a la mujer
menstruosa. Entonces aquí nuestro Dios da una recomendación, amadas hermanas, en este sentido, y nos está diciendo que cuando la mujer está en ese periodo, sea por su periodo menstrual rutinario de mes, o sea por la condición, hermanas, de concepción de hijos o hijas, tiene que guardarse todo ese tiempo, tiene que dar a su cuerpo la oportunidad de restablecerse. Y algo que Dios nos menciona en este pasaje, hermanas, como lo habremos de leer también en otro pasaje, dice la escritura en Levítico capítulo 15 que leíamos, pero versículo 19, pues la condición en la que nuestra hermana se encuentra, en la que nuestras hermanas se encuentran en aquel momento en que están viviendo esta situación, es una condición de apartamiento. Dice el versículo 19, hermanos, tal vez ya lo leímos, pero es importante que lo tengamos bien presente. Dice el 19, y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará, ¿qué cosa? Apartada, dice, Apartado. apartada. Y eso involucra muchos aspectos, ¿no, hermana Raquel? Mi hermana Carmen. O sea, Sí, implica el hermano. hecho de resguardarse en su persona, de no participar de los cultos sagrados, de los servicios a nuestro Dios presenciales, de la lectura de la Biblia, pero también dice la Escritura que Dios tiene el cuidado de sugerir a la mujer en este caso que no tenga ningún tipo de acercamiento conyugal. Digo, eso es un poco complicado entenderlo, pero es nuestra educación y tenemos que enseñarlo a nuestras hermanas, a nuestros hermanos también, porque ellos son parte importante de esto, y a nuestras generaciones. Digo, puede costarnos un poco de trabajo cumplirlo, externarlo por los tabúes que todavía hay en nuestro contexto social, pero es importante que lo hagamos porque forma parte de la educación que Dios nos ha dado. Lucas capítulo 2 versículo 22 menciona, mis hermanas, lo que el párrafo decía en relación a que al nacimiento del Maestro Jesucristo, María, la madre de nuestro Salvador Jesucristo, cumple este mandamiento como judía de aquel tiempo que ella era, ¿no? Como buena sierva de nuestro Dios, cumple este tiempo, dice el pasaje, hermanas, Lucas capítulo 2 versículo 22, y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Bueno, cabe importante señalar que la condición de purificación, mis hermanas, que se da en este periodo de tiempo de 40 días y 80 días, no es porque concebir sea un pecado. Repito, no quiere decir que concebir sea un pecado, por el contrario, es una bendición. ¿Por qué entonces se da el periodo de tiempo de los 40 y 80 días? Bueno, este periodo de tiempo, mis hermanas, se da porque es el tiempo previsto de parte de nuestro Dios para que la mujer logre ese tiempo de restablecimiento corporal. Recuerden, hermanas, que se está produciendo el milagro de la vida. Entonces, cuando la mujer concibe a un nuevo ser y da vida, da luz a un nuevo ser en el mundo, su cuerpo sufre daños internos que tienen que irse sanando, que tienen que irse componiendo. Y ese periodo de 40 días u 80 días, según sea el caso, es el lapso de tiempo que nuestro Dios da a la mujer para que ella sana en su interior. Entonces, ¿quién vive la condición de impureza ritual? Recordemos, hermanas, pues la mujer, pero no es porque haya dado a luz. Traer hijos al mundo, como lo leíamos en el Salmo 127:3, es una bendición, porque los hijos son herencia de Jehová, y dice la Biblia en este pasaje que es cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, ¿qué es lo que provoca este periodo de purificación? El tiempo en que la mujer está limpiándose desde dentro. ¿Sí, hermanas? Eso es lo que debemos entender. El periodo de tiempo en que la mujer está limpiándose en su interior, para mis hermanas que han vivido este proceso, entenderán de qué estamos hablando, y para nuestras hermanas jóvenes que estén en el propósito en la ocasión de vivirlo, pues tendremos la oportunidad de explicarles, ¿no? Hermanas, entonces, la mujer no puede venir a la casa ahora, si no puede participar de los servicios hasta que se ha cumplido este tiempo. Pero, amadas hermanas, en el capítulo, en el capítulo
15 y en el capítulo 15 de Levítico, mis hermanas, capítulo 15 de Levítico se decía que sus hijos iban a ser circuncidados al octavo día. Regresemos a Levítico capítulo 15 y vamos a reforzarlo con otra cita en Génesis capítulo 17 12. Dice Levítico capítulo 15, mis hermanas, versículo. No, no es 15, hermanas, una disculpa, es capítulo 12, donde estábamos leyendo lo referente a a la purificación de la mujer por procreación. Dice así, capítulo 12, versículo 3 del libro de Levítico, hermanas. Dice así, y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio. Entonces, esta es una práctica, recordemos que es parte de un pacto que Dios hizo con el padre Abraham, la ordenanza de circuncidar el prepucio de todos los hijos de Israel al octavo día. Entonces, los padres judíos, como los padres de nuestro Señor Jesucristo, cumplían con este mandamiento, traían al hijo a la sinagoga, al templo, para ser circuncidado, y el sacerdote, hermanos, cumplía este papel, él llevaba a cabo esta circuncisión eh, y cumplía el mandamiento de parte de nuestro Dios, pero la mujer no podía venir. Entonces, aclarado ese punto. Vamos a ir a los siguientes dos párrafos de este material. Hermana Raquel, por favor, apóyenos a leer los siguientes dos párrafos. Sí, hermano. Por otro lado, la ley de la purificación por menstruación reconocía que el periodo menstrual es un proceso natural en la vida de toda mujer. Durante esos 7 días, la mujer debía mantenerse en reposo, evitando tareas pesadas, relaciones conyugales y contacto con otras cosas sagradas. Este mandato tampoco implicaba que la mujer fuera pecadora. La palabra hebrea tamé hace referencia a un estado de impureza ritual, no a una falta moral. El propósito era darle descanso al cuerpo, proteger su salud y enseñar respeto por los ritmos naturales del organismo. Cuando el flujo era prolongado o anormal, se requería un proceso adicional de purificación con sacrificio, lo que reflejaba también un acto de sanación y restauración. Estos cuidados siguen teniendo un gran valor en la vida actual. En muchas culturas y hogares, las mujeres continúan asumiendo múltiples responsabilidades familiares, sociales e incluso dentro de la iglesia. Aún en sus momentos más vulnerables, como después del parto o durante el periodo menstrual. Sin embargo, la ley de Dios nos enseña que descansar y cuidarse no es egoísmo, sino obediencia. La mujer debe aprender a escuchar su cuerpo, atender sus necesidades físicas y emocionales y permitir que otros miembros del hogar también participen activamente en el cuidado y la armonía familiar. Es fundamental enseñar a las nuevas generaciones, tanto niñas como niños, que el cuerpo humano es creación divina y que sus procesos naturales merecen respeto. No se debe sentir vergüenza ni culpa por los ciclos del cuerpo, sino gratitud por el diseño perfecto del Creador. El cuidado personal, la higiene, el descanso y la comunión con Dios durante estas etapas forman parte de una espiritualidad integral en la que el cuerpo y el alma son atendidos como un solo templo. En la Iglesia de Dios israelita se reconoce que la mujer en proceso de purificación debe abstenerse de asistir a la casa de oración, de tocar la Biblia impresa,
o participar en actos sagrados. Sin embargo, puede continuar su vida devocional desde casa mediante la oración, la lectura de materiales complementarios y la escucha de enseñanzas por medios digitales. Esto le permite mantenerse conectada con Dios mientras honra el periodo de descanso que Él mismo estableció. En conclusión, estas leyes no son una carga ni una forma de exclusión, sino una muestra del profundo cuidado de Dios hacia la mujer en todas sus etapas. Son recordatorios que el cuerpo merece ser tratado con dignidad y que el descanso, la higiene, la santidad son parte del mismo camino de fe. Honrar a Dios también es cuidarnos, entender los tiempos naturales del cuerpo y reconocer que cada etapa, niñez, juventud, maternidad o madurez, tiene valor y propósito delante del Altísimo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Raquel. Dios le bendiga. Pues sí, amadas hermanas, hablamos de este hecho maravilloso en el que Dios da esta revelación a los hijos de Israel. Moisés a través de sus escritos, hermanos, dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6 versículo 24, haciendo Moisés, hermanas, un poco de reflexión para con los hijos de Israel acerca de los mandamientos y ordenanzas que Dios les había dado y que para el momento, amados, podemos mencionar que eran muy importantes, ¿no? Muy diferentes de las costumbres de las culturas antiguas, como lo pueden ser hoy en día las prácticas que nosotros llevamos con relación a nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Dice el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 24. Y mandónos Jehová que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Como Entonces, cumplir estos mandamientos, mis hermanas, llevar a efecto esto que el Señor nos ha ordenado es importante. Se hablaba de un periodo de tiempo, ¿verdad, hermanas?, en que Dios pide a la mujer que tenga calma, que guarde un reposo. Dice Proverbios capítulo 31. Vamos a leer Proverbios 31 porque vaya que la mujer necesita guardar este reposo, hermanos, cuando se escribe este capítulo 31, ¿verdad? De parte de la madre del rey Lemuel, hablando de la reflexión que se hace de esa mujer fuerte. Dice el capítulo 31, versículos 17 al 19, la mujer tiene una condición, la mujer es fuerte, amados hermanos, tiene una visión de las cosas y nuestro Dios la ha designado como la ayuda idónea del ser humano, del hombre. Dice así el versículo 17, ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos, gustó que era buena su granjería y su candela no se apagó de noche, aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron la rueca. Entonces dice el versículo 20, alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso, haciendo alusión, hermanos, a que cubrió la necesidad del pobre y del desamparado, ¿no? Entonces, la mujer es muy productiva, a la mujer le gusta ser ocupada en todas sus cosas, es una condición que Dios le ha dado muy importante, una condición de mucha bendición. Pero en este sentido, amadas hermanas, tenemos que considerar, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad? Y el profeta Isaías, a través del capítulo 40, que se menciona aquí en la lectura bíblica, dice en el versículo 29 al 31. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, concebimos, amadas hermanas, el hecho de que cumplir el mandamiento de nuestro Dios es importante porque necesitamos ser fortalecidos en el nombre de nuestro Dios
necesitamos recargar esas pilas, ¿no? Como se dice en el término común, hermanas, y es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos, la congregación llevamos a cabo, perdón, sábado con sábado, cuando nos reunimos en la congregación para entonar alabanzas a nuestro Dios, para escuchar su bendita palabra y recargar nuestro ánimo para el comienzo de una nueva semana, tal como lo hemos hecho el sábado anterior. Entonces, es una disposición, las leyes de nuestro Dios con respecto al descanso mensual de nuestras hermanas por periodo o por condición irregular o por concepción de hijos, hermanas, muestra el cuidado y el amor que Dios tiene para sus hijas. Descansar y cuidarse es parte de lo que Dios ha estimado en este asunto, y para nuestras hermanas es importante que lo puedan llevar a cabo, ¿no? Decía el último párrafo que nuestra hermana nos hacía, el antepenúltimo párrafo que nuestra hermana Raquel nos hacía favor de leer, que es importante que de nuestra parte, como ya lo hemos explicado, ¿verdad? Podamos enseñar a las nuevas generaciones lo importante de cumplir y llevar a cabo estos mandamientos. Dice primera carta a los Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Primera carta a los Corintios capítulo 6, mis hermanas, versículos 19 al versículo 20. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios, dice, en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí viene algo bien importante. Entonces, cuando nuestras hermanas se quedan en casita para reposar, un sábado, mensualmente por el periodo menstrual común que Dios les ha dado de mes en mes, nuestras hermanas que se quedan en sus hogares 40 días u 80 días, según sea el caso, cuando conciben algún ser, están obedeciendo a Dios al quedarse en sus hogares, a cumplir este mandamiento, estarán honrando el nombre de nuestro Dios a llevar a cabo estas ordenanzas que Dios nos ha mandado. Pues sí, porque la Escritura nos enseña a través de esto que Pablo expresa a los hermanos de Corinto, que nosotros tenemos que honrar a Dios, dice el pasaje, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, honrar a Dios en nuestro cuerpo, así como hemos hablado en otras oportunidades, hermanas, del cuidado de nuestra salud, del ejercicio, etcétera, pues cuidar nuestro cuerpo en este sentido, obedeciendo los mandamientos de Dios con respecto a la impureza ritual de las mujeres en el periodo menstrual, en el periodo anormal o en el tiempo de concepción de hijos, es importante. Y cuando nuestras hermanas obran esta ley, no están transgrediendo el mandamiento de Dios, porque vaya, así lógico que la ley que Dios dio pueda contrariarse. Hermanos, es un mandamiento que Dios nos dio y Dios no puede contrariarse a sí mismo. Entonces, es una ley que cuando nuestras hermanas la llevan a efecto, la cumplen, están honrando el nombre de nuestro Dios. Y esto es muy importante porque ellas están cumpliendo el mandamiento y llevando a efecto lo que Dios les ha ordenado. Entonces, decía la conclusión de este pasaje que nuestra hermana leía: estas leyes no son una carga ni una forma de exclusión. Que eso quede muy claro, por lo menos en el pensamiento nuestro, hermanas, en la concepción em, de la iglesia de Dios, esto tiene que quedar descartado. Por el contrario, en la oportunidad que Dios nos conceda y que tengamos posibilidad de compartirlo con alguna otra persona que no lo ve así, podemos cambiar esta percepción que ellos tienen. No es una carga, no es una forma de exclusión, no es una forma de denigrar a la mujer de ninguna manera. Dios no puede denigrar lo que él mismo creó. O sea, partamos de esa lógica no tan importante, porque el hecho de la reglamentación que Dios dio a la mujer en su periodo de purificación menstrual previo a concebir hijos es una bendición que Dios ha dado, y lo hemos recalcado en el Salmo 127, versículo 3. Entonces tenemos que cambiar esta concepción de ideas que de pronto alguien pudiera tener. Debemos alejarnos de esas concepciones de fuera de la congregación que otros grupos pudieran tener, y nosotros debemos concentrarnos en el hecho de conocer que Dios a través de estas cosas
maravillosas que nos ha mostrado, nos ha dado la oportunidad de conocerle, nos ha dado la oportunidad de servirle, de honrarle, como decía Pablo en esta carta a Corintios, ¿no? Y saber, amadas hermanas, que pues somos testimonio del cuidado y amor profundo que Dios tiene hacia nosotros en cada etapa de nuestras vidas, ¿no? Como es el aspecto que ahora estamos mencionando en la vida de nuestras mujercitas, las mujercitas de nuestra iglesia, nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras nietas, etcétera, ¿no? Y que es importante para ellas tomar este descanso, cuidar su higiene, cuidar su santidad, buscar este camino de fe que decíamos honra a Dios y también le agrada. Entonces, en este sentido, mis hermanas, pues consideremos que la palabra de nuestro Dios tiene un valor y un propósito inmenso para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la última parte de nuestro estudio, pero antes de ello, rápidamente, preguntas, dudas o comentarios, mis hermanas que el día de hoy nos hacen favor de acompañarnos, fieles, participantes, mi hermana Carmen, mi hermana Raquel, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Pues todo Este, está claro, no, hermano. ajá. Adelante, hermana Carmen. Todo está bien, muy claro. Y pues digo, yo pienso, ¿no? Que gracias a Dios que a mis hermanas que pasan por esta etapa, pues que les da ese descanso, ¿no? Pero les da la oportunidad también, pues como dice el cuaderno, de usar esta tecnología que también él ha permitido, ¿no, hermano? Claro, sí, claro, es una bendición muy grande, indudablemente, poder escuchar una predicación, un estudio como lo estamos haciendo hoy nosotros a través de un medio digital. Es indudablemente muy Exacto. bueno. Sí, Hermana, hermano, es correcto. hermana Raquel, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Pues me quedo con estas palabras que tiene el último párrafo, hermano. ¿Mm? Dice, honrar a Dios también es cuidarnos. Claro, Entonces, si nosotros nos cuidamos, y no nada más en la etapa de la menstruación, sino en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir, pues es una manera de honrar a nuestro Dios porque nuestro cuerpo va a ser sano, está sano, y vamos a tener la fuerza y el ánimo para cantarle, agradecerle. Entonces, me quedo con estas palabras, honrar a Dios también es cuidarnos. claro, hermana, ¿no? Cuidarnos en toda etapa de nuestras vidas. En ese sentido, pues lo que hemos mencionado tiene que ver con el periodo de tiempo en que la mujer se hace apta para procrear hijos a través del periodo de menstruación, el tiempo en el que la mujer puede vivir alguna normalidad por cambios fisiológicos en su cuerpo, o la parte en la que a través de la concepción de un nuevo ser, pues la mujer puede llegar a tener esta condición de impureza, ¿no? Entonces, recordamos que es una impureza ritual. Ya se ha hablado mucho referente a esto, hermanos, creo que no hay mucho que decir. La purificación de la mujer consta de 7 días, porque la Biblia dice que son 7 días de apartamiento. Entonces, cuando la mujer empieza su periodo menstrual, digámoslo hoy domingo, 3 de la tarde, entonces domingo se cuenta un día, lunes 2, martes 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6, domingo 7, y ya el siguiente recibimiento podría estar nuestra hermana, ¿no? Son una contabilidad por tardes, entonces se cuentan así de tardes, y a partir de entonces nuestras hermanas ya pueden entrar al reposo de nuestro Dios. Entonces, son cosas que hemos escuchado, que hemos conocido de muy buena fuente a través de los estudios que hemos reflexionado, y esperamos, mis hermanas, que estos puedan ser pues de mucha bendición para ustedes. Quería leerles algunas preguntas rápidamente de este estudio que tengo, hermanos, con respecto a la purificación de la mujer. Algunas preguntas, importantes. Miren, por ejemplo, esta pregunta dice, ¿esta ley es ritual? Y la respuesta es no, ya que se aprecia claramente en el caso normal, no intervenía de ninguna manera el sacerdote o que existía un elemento ritual, solo en el caso anormal. Esto es importante, hermanas, porque en el estado de impureza común,
eh, de menstruación de la mujer, no era necesario hacer un presente, a menos que fuese por concepción de un nuevo ser o por una condición de inestabilidad en su periodo. Otra pregunta que tiene este cuestionario dice, ¿en el estado de menstruación pueden usar las mujeres el velo? Y la respuesta es sí pueden usar el velo, ya que las Sagradas Escrituras nos presentan que toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. 1 Corintios 11 dice, bueno, es que algunas son muy claras ya porque las hemos conocido. Esta dice, 15, ¿pueden escuchar predicaciones en sábado por internet? Y la respuesta es, dice, sí se puede escuchar predicaciones por medios electrónicos, ya que la hermana que se encuentra en su apartamento tiene un mecanismo para seguir en comunión con Dios. Una última, hermanas. ¿Pueden las hermanas ¿Pueden estar las hermanas en la casa de oración y en los anexos? La respuesta es, las hermanas en periodo de purificación no deben estar en ningún espacio de la casa de oración ni en los anexos, aunque hay una nota aclaratoria. Una mujer en periodo de purificación que viva en la localidad con el fin de cuidar de ella puede permanecer en los espacios destinados a vivienda. Solamente son algunas preguntas que comparto con ustedes, hermanas. La escuela es muy clara y pasamos a la actividad en la iglesia. Dice así. En compañía de las hermanas de la ciudad femenil, organizan un diálogo grupal titulado Dios cuida cada etapa de mi vida. Eso es bien hermoso. Reflexionen sobre cómo las leyes de purificación en la menstruación y el posparto muestran el cuidado de Dios por la mujer. Eso es uno. Número dos, actividad en la casa. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. Pregunta 1. ¿Cómo percibo los procesos naturales de mi cuerpo? Número 2. ¿Estoy tomando el descanso y el cuidado que necesito en cada etapa o he descuidado mi salud por cumplir con todo? Número 3. ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos, hijas, nietas a respetar y valorar su cuerpo conforme a la palabra de Dios? Son preguntas indudablemente, amadas hermanas, que nosotros habremos de considerar pues en el propósito y en el plan que ya hemos mencionado ahora, ¿no? En el plan de honrar el nombre de nuestro Dios cumpliendo estos mandamientos, como lo decía nuestro hermano Moisés, como lo decía el patriarca Moisés a los hijos de Israel cuando les hablaba ya en Deuteronomio 6:24 y les decía, bueno, nosotros hemos recibido de parte de Dios estas leyes, mandamientos y ordenanzas, y es importante que las cumplamos, porque en la medida que las cumplamos, Dios va a bendecirnos y va a prolongar nuestros días como el día de hoy. Entonces, son preguntas muy importantes, muy profundas que tenemos que mencionar, porque a más de cumplir y ejecutar esto que ahora hemos hablado con respecto a la etapa de la mujer en el periodo reproductivo, hermanas, pues es importante en el sentido de que también es una herencia que nosotros vamos dejando a nuestras generaciones, retransmitiendo este conocimiento y haciendo partícipe de ello a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, siempre con el deseo de aprender y de conocer de la palabra de nuestro Dios. Que esto nos sirva, hermanas, para poder compartir con nuestras hermanitas que en algún momento puedan tener alguna pregunta o duda. Que Dios bendiga a todas ustedes. Gracias por compartir este tiempo de estudio, mi hermana Raquel, mi hermana Carmelita, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestros micrófonos y nos despedimos, pero antes vamos a hacer una oración juntos. Vamos a orar, hermanas. Sí, hermano. Cubran sus cabezas como debe ser. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Eterno y soberano Dios, creador de todo lo que existe, visible e invisible, santo es tu nombre. Con humildad llegamos delante de ti, Señor, al trono de tu gloria, para darte gracias por el tiempo de meditación en tu palabra que nos concedes en esta hora de la tarde. Gracias, eterno Dios, porque podemos meditar en tu ley, concebir, eterno Dios, la importancia de las ordenanzas que tú has dispuesto para mis hermanas que con la bendición que tú les has dado, Señor, de ser las encargadas de procrear al género humano, de dar lugar a la maravillosa obra y milagro de la vida, pues has tenido ordenamientos y mandamientos, leyes para ellas y para el cuidado que deben tener, considerando siempre, eterno Señor, que no son formas de señalamiento ni de denigración, porque creemos firmemente que todo esto fue plan tuyo, fue obra de tus manos, y a través de ello, Señor, nos has dado, Padre eterno, el maravilloso hecho de poder ver a nuestros hijos crecer.
Eterno Señor, que tu bendición sea con mis hermanas que al día de hoy se han acercado para participar de este estudio, a quienes puedan, Señor, gustar de él a través de la reproducción de este estudio en el transcurso de semana, que todo sea para edificación de tu nombre y que en tu palabra, eterno Señor, tu iglesia y tu pueblo que has ganado con la sangre de tu Hijo amado, eterno Señor, sea edificada. Te damos gracias por escucharnos y te pedimos con humildad todas esas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, mis hermanas, vamos a terminar. Que Dios les bendiga. Excelente semana a ustedes. Que Dios les guarde. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Gracias, hermana Raquel. Gracias, hermana Carmelita. Dios les guarde. Gracias, hermano. Pasa vos. Gracias.